Reciclando ando por heredia. Reciclando ando. Bienvenidos a este su espacio Hablemos de Residuos. Tengo conmigo a nada más y nada menos que a una representante del Reino de los Países Bajos, Linda Brokers. Bienvenida a Costa Rica. Muchas gracias por estar acá. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Sí. Bien, Linda, empecemos de lleno con este tema. ¿Cuál es la visión de gestión integral de residuos de los Países Bajos que usted nos viene a presentar? Sí, es que ahora, que me gustaría ahora que estamos aquí en este evento, reiterar un poco sobre el tema que ya, sobre todo, bueno, en Holanda, pero también en toda Europa, y ya también hay países aquí en la región América Latina que ya hicieron este cambio de hablar de gestión de residuos hacia la economía circular. Y eso es dejar de hablar del residuo, y sino hablar de un material, un recurso. Y la gran diferencia es, si tú ya dejas de hablar de residuos, que vas a pensar en la cadena de valor que es mucho más grande, que en realidad debemos que pensar desde el diseño de un producto y qué vamos a hacer cuando ya este producto termina su vida útil. Hablamos de una botella de plástico o hablamos de una llanta. Entonces, hay muchas empresas grandes que están produciendo botellas de agua o de gaseosas todos los días. Y sabemos que nosotros lo utilizamos tal vez 3 segundos o 3 minutos, si no tenemos tanto sed, ¿no? Pero cuando ya termine la vida útil, entonces, ¿qué va a pasar con esta botella? Esa es una cosa. Entonces, si nosotros podríamos desde el diseño pensar en este material o este recurso, podríamos, por ejemplo, que es el primer paso de economía circular, es no utilizar tanto materiales. Entonces, tal vez decir no a una botella de plástico, de una bolsa de plástico en un solo uso. Es decir, voy al supermercado con mi bolsa reutilizable. Entonces, es disminuir el uso de cada vez que tú llegas al supermercado, utilizar una nueva bolsa. Entonces, eso es para nosotros. Y yo creo que, bueno, yo llevo muchos años en Colombia. Allá ya tenemos una estrategia nacional de economía circular. También en Chile ya hay una estrategia. Ya en realidad en el continente ya hay muchos ejemplos de cómo podríamos trabajar desde el diseño de estos materiales. Yo creo que eso es lo más importante, porque así ya no vamos a pensar en el residuo y no necesitamos la solución para el residuo, sino cómo podríamos disminuir el uso de materia prima. Claro, usted nos está dando en este momento la clave, porque normalmente en nuestros países la legislación, las acciones son orientadas al final de la cadena, cuando ya tenemos el residuo, pero no estamos pensando que antes de producirlo, como usted bien lo dice, cuando se diseña es cuando hay que pensar cómo revertirlo y cómo devolverlo al ciclo. Creo que ahí estamos fallando, como usted bien nos apunta en la experiencia de los Países Bajos. Entonces yo le diría, ¿cuál debería ser la recomendación para nuestros países, ¿verdad? Más chiquitos, con producciones distintas y con procesos de cultura apenas en formación en esta materia? ¿Cuál sería la clave vamos a ver, ese consejo para que cambiemos estos datos? Creo que el primer paso es buscar la cooperación entre el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil. Porque es un trabajo de toda la comunidad, para decirlo así. Además, no es un trabajo solamente del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Vivienda, que a veces son responsables de la gestión de residuos, sino también incluir, por ejemplo, al Ministerio de Finanzas. Es hacer ese diseño, pensar en la economía circular. ¿Cómo se dice? El concepto es economía circular. Entonces, economía, tenemos que cambiar este chip. Y eso sí, eso se hace con todos los sectores. Entonces, yo creo que eso es en Holanda, hace 10 años, armamos una mesa de estos 4 sectores y lo hicimos igual en Colombia en el 2018. Entonces, juntamos al sector público, el sector privado, la academia, las universidades, porque ellos tienen todo este como conocimiento, y la sociedad civil. Yo creo que eso es clave. Para pensar en el largo plazo, tú tienes que trabajar en una mesa así con todos los sectores. Claro. Sabemos que estamos acá en las puertas del Congreso de Gestión de Residuos y bueno, que hemos robado un poquito de su tiempo para que compartiera su experiencia y su visión desde los Países Bajos. A mí me encantaría quedarme conversando con usted y poder aprovecharlo, pero tengo claro que ahorita tiene que seguir una ponencia y bueno,
creo que lo que hemos aprendido ahorita me dejó en la mente esa palabra dando vueltas y rebotando. Economía, es que no son residuos, es economía, cómo hacerlo distinto. Le agradezco verdaderamente que haya sacado el tiempo para conversar con nosotros. Y para todos nuestros amigos, recordemos que este es nuestro espacio, Hablemos de Residuos. Sabemos bien que estamos acá en las puertas del Congreso Interamericano de Gestión de Residuos, pero que además nos hemos robado unos expertos internacionales que hay acá para que nos cuenten de su experiencia. Y aquí es donde quiero aprovechar la ponencia que sigue ahorita, Linda, que usted nos va a presentar. ¿Cuál es su enfoque y de qué nos va a hablar? Sí, voy a tratar de media hora ahora hablar de los 40 últimos años de Holanda, de cómo hicimos este proceso de la gestión de residuos hacia la economía circular. En los años 80, Holanda pareció mucho a los países aquí en América Central y América Latina en general, que tuvimos botaderos por todos los lados. No había ninguna cooperación entre el nivel nacional y el nivel regional en el sector público, entonces había muchos problemas de salud. Todavía era muy un tema de salud, que todavía acá también en unos países todavía la gestión de residuos hace parte del Ministerio de Salud. Y nosotros en los años 90, bueno, yo no, pero sí, las personas que trabajaron mucho, que me han contado que ellos entonces tomaron esa decisión de armar una agencia. Y eso fue una agencia de los diferentes ministerios, entonces Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Finanzas, para definir una estrategia a largo plazo. Y ellos dijeron, entonces vamos a tener, y como nos también hablo mucho Pilar, de tener una caneca para los residuos orgánicos, porque los residuos orgánicos, que son los más, que normalmente son en un 60-70% de los residuos, igual era así en Holanda. Entonces, para buscar una solución para esta cosa. También pusieron, como diseñaron un concepto que se llama la responsabilidad extendida del productor. Es decir, las empresas que generan o producen estos residuos, por ejemplo, una botella, una llanta, un aparato, una computadora, ellos deberían ser responsables al final de la cadena, al final de la vida útil de este producto. Entonces, y así buscar una estrategia financiera para conectar todo este esquema. Entonces, eso es que pasó en los años 90 en Holanda. Entonces, disminuyeron mucho los rellenos sanitarios, bueno, de botaderos a rellenos sanitarios, construyeron unas plantas de valorización energética y pusieron en centro de todo el sector privado. Y ya en los años como el 2010 ya surgió, es como ya tenemos mucha basura en realidad, que tenemos que tratar de disminuir la generación de basura. Y así salió el concepto de economía circular. Y voy a dar unos ejemplos como de casos exitosos de, por ejemplo, implementar un impuesto sobre el relleno sanitario. Así que llevar el residuo al relleno sanitario sea más costoso que hacer compostaje o reciclaje. Así tienes un incentivo. El concepto de depósitos, reembolso. Entonces, que tú compras una botella y tú pagas 10 centavos y al final cuando devuelves la botella te devuelven los 10 centavos. Así, la tasa de reciclaje subió en toda Europa con estos sistemas de un 30, 40 a un 70, 80%. Es increíble como el poder en realidad que tienen estos instrumentos financieros. Entonces eso lo voy a tratar de explicar en media hora ahora. No, muchísimas gracias que viene a dejarnos su experiencia tan rica acá en Costa Rica y aprovechando este evento, rescato de sus palabras 2 mensajes que se me quedaron ahí dando vueltas, que son que esos procesos llevan tiempo. Me está hablando de los últimos 40 años, sí. Donde cambiaron totalmente la metodología que se daba, ¿no? Y con una serie de prácticas. Y además de eso, que usted me está contando que se vuelve más caro, ¿verdad? Que yo decido que voy a echar esto en la bolsita de basura y la voy a mandar a relleno sanitario o uso mi compostera. Y definitivamente eso es un incentivo que tenemos que aplicar. El reto es cómo lo supervisamos y cómo lo monitoreamos. Creo que ahí nos queda la tarea. Pero sin duda alguna, yo decidiría mejor usar mi compostera que tener que pagar para mandar a relleno sanitario, ¿no? Linda, de verdad, qué bonito compartir con ustedes muchísimo lo que he aprendido en este espacio. Bienvenida nuevamente a Costa Rica. Gracias.
Y les recuerdo que este es su espacio, Hablemos de Residuos. Reciclando ando por Heredia. Reciclando ando.